Un taquero pobre atendió a un cliente sin cobrar, pero era Jesús en persona. El humo del comal se elevaba como oraciones silenciosas hacia el cielo nocturno de Tepito, ese barrio bravo de la Ciudad de México, donde la pobreza y la esperanza bailan un eterno vals de supervivencia. Entre los puestos callejeros que llenaban la calle Tenochtitlán, el pequeño carrito de tacos Don Rami brillaba con una luz tenue, como una vela en medio de la oscuridad. No por su aspecto, que era humilde y desgastado, sino por algo que no se puede ver con los ojos, el corazón de su dueño. Don Ramiro Velázquez tenía 58 años y cada arruga en su rostro curtido contaba una historia de lucha, de pérdida, de fe inquebrantable. Sus manos, encallecidas por décadas de trabajo, se movían con la precisión de un cirujano mientras cortaba la carne al pastor que giraba lentamente en el trompo. Eran las 9 de la noche de un 23 de diciembre, y el frío inusual de -2 grados centígrados penetraba hasta los huesos. Ciudad de México rara vez experimentaba temperaturas tan bajas, pero esa noche el cielo parecía haber olvidado la calidez que generalmente envolvía a la capital. «Ya casi, don Rami», dijo una voz familiar. Era Toñito, el niño de 9 años que ayudaba a su madre a vender chicles en la esquina. «¿Me va a guardar un taquito?» Ramiro sonrió. Esa sonrisa que le iluminaba el rostro a pesar del cansancio que pesaba sobre sus hombros como un costal de cemento. «Claro que sí, mijo. Ven, siéntate aquí». Le señaló una pequeña banca de plástico junto al carrito. «¿Ya cenaste?» El niño negó con la cabeza, bajando la mirada. Su chamarra era demasiado delgada para ese frío y sus zapatos tenían agujeros que dejaban ver los calcetines remendados. Ramiro sintió ese dolor familiar en el pecho, ese que aparecía cada vez que veía el sufrimiento ajeno. Sin decir palabra, preparó 3 tacos con cebolla, cilantro y una generosa porción de carne. Los envolvió en papel aluminio y se los dio al niño junto con un refresco de naranja. «No, don Rami, yo no tengo dinero», protestó Toñito, aunque sus ojos brillaban con hambre. «¿Quién te pidió dinero?», respondió Ramiro con fingida severidad. «Esto es un regalo. Anda, cómete eso antes de que se enfríe. Y llévale uno a tu mamá». El niño tomó los tacos con lágrimas en los ojos y salió corriendo gritando un «Gracias, don Rami», que resonó en la calle. Ramiro lo vio alejarse y suspiró. Sacó de su bolsillo una pequeña libreta gastada y anotó: 3 tacos, regalo. Al lado, escribió el versículo que se repetía como un mantra en su corazón. Mateo 25, 35. «Porque tuve hambre, y me disteis de comer». Esa libreta era su tesoro más preciado. En ella, Ramiro registraba cada acto de generosidad que hacía, no por orgullo, sino para recordarse a sí mismo que estaba cumpliendo con la palabra de Dios. Hojear esas páginas era recorrer un mapa de noches como esta, de hambrientos alimentados, de sedientos saciados, de almas tocadas por un simple gesto de amor. La historia de Ramiro era una de esas que rompen el corazón y lo reconstruyen al mismo tiempo. Había llegado a la Ciudad de México 30 años atrás, desde un pueblito de Oaxaca, donde la tierra ya no daba ni para comer. Con 20 pesos en el bolsillo y un sueño en el corazón, había trabajado en todo, cargando bultos en la Merced, lavando autos en Reforma, vendiendo chicles en el metro, pero fue en un puesto de tacos donde encontró su vocación. «Los tacos son más que comida», solía decir a quien quisiera escuchar. «Son amor en una tortilla». Cuando preparas un taco con cariño, estás alimentando más que el estómago, estás alimentando el alma. Había conocido a Lupita cuando ella trabajaba en una tortillería cerca de su primer empleo. Ella tenía una risa que hacía olvidar el dolor de las ampollas en las manos y una fe en Dios que movía montañas. Se casaron en una ceremonia sencilla en la Basílica de Guadalupe
con 2 testigos que apenas conocían y la certeza de que el amor que se tenían era más valioso que cualquier riqueza material. Juntos habían levantado el puesto Tacos Don Rami con sus propias manos. Cada tuerca, cada tabla, cada sartén había sido comprado con sacrificio y oración. No tuvieron hijos. Dios tenía otros planes, decía Lupita, pero su amor se derramaba sobre todos los que pasaban por su puesto. Alimentaban barrigas y también corazones. Pero hace 3 años el mundo de Ramiro se había derrumbado como un edificio en terremoto. La diabetes que Lupita había ocultado durante años finalmente cobró su factura. Una mañana ella no despertó, simplemente se quedó dormida en los brazos del Señor, dejando a Ramiro con un vacío tan grande que ni todo el amor del mundo podría llenarlo. «¿Por qué, Señor?», había gritado Ramiro en la soledad de su cuartito de 15 metros cuadrados, ese espacio diminuto en una vecindad de Tepito, donde apenas cabía una cama, una cocineta y los recuerdos de toda una vida. «¿Por qué te la llevaste? Ella era buena, Señor. Era mejor que yo». «¿Por qué?». Pero la respuesta nunca llegó en palabras, llegó en forma de paz, lentamente, como el amanecer que disipa las sombras. Llegó en los rostros de los indigentes que seguían viniendo a su puesto, en las sonrisas de los niños hambrientos, en la voz interior que le susurraba: «Ella está conmigo ahora, pero tu trabajo en la tierra aún no termina». Desde entonces, Ramiro había convertido su dolor en propósito. Cada noche, sin falta, guardaba entre 5 y 10 tacos para regalar a quien los necesitara. No importaba si él mismo había ganado apenas 150 pesos ese día, aproximadamente $7 americanos, que apenas alcanzaban para pagar la renta atrasada, la luz y comer. Siempre, siempre apartaba tacos para los más necesitados. «Lupita me ve desde el cielo», le había dicho una vez al padre Miguel, el sacerdote de la parroquia de San Francisco de Asís, a 2 cuadras de su puesto. «Y sé que está orgullosa, porque estamos haciendo lo que Jesús nos mandó, amar al prójimo como a nosotros mismos». El padre Miguel, un hombre de 60 y tantos años con canas plateadas y ojos llenos de sabiduría, le había puesto la mano en el hombro. «Don Ramiro, usted es un ejemplo para toda la colonia. En un mundo donde la mayoría solo piensa en acumular, usted da sin esperar nada a cambio. Eso es santidad en acción». Pero Ramiro no se consideraba santo. Se consideraba un pecador salvado por gracia, un hombre imperfecto, tratando de honrar la memoria de su esposa y, sobre todo, de cumplir con el mandato de Cristo. Tenía sus defectos. A veces se impacientaba con los clientes groseros, a veces maldecía cuando se le caía la salsa, a veces dudaba de si Dios realmente escuchaba sus oraciones. Pero siempre, siempre volvía a la fe. «La fe no es la ausencia de dudas», le había dicho Lupita en sus últimos días, con la voz debilitada pero los ojos brillantes. «La fe es elegir creer a pesar de las dudas. Es seguir caminando cuando no ves el camino. Es amar cuando duele amar». Y Ramiro amaba. Amaba a través de sus tacos, de sus sonrisas, de sus oraciones nocturnas. Llevaba la cuenta: 340 noches había alimentado a indigentes desde que Lupita partió. 340 veces había visto el rostro de Cristo en el hambriento, en el sediento, en el desnudo. Esa noche del 23 de diciembre, mientras limpiaba el comal con un trapo viejo, Ramiro hizo cuentas mentales que le apretaban el corazón. Debía 3 meses de renta, 4.500 pesos que no tenía. Don Chuy, su casero, le había dado un ultimátum. «Mañana, 24 de diciembre, a las 8 de la mañana, o pagas o te vas». «Lo siento, Ramiro, pero yo también tengo familia que mantener». Ramiro entendía. No le guardaba rencor a don Chuy. El dinero era escaso para todos en Tepito.
Pero la idea de perder ese cuartito, ese espacio donde aún podía sentir la presencia de Lupita, donde guardaba sus pocas pertenencias y las fotografías de su vida juntos, esa idea le quitaba el sueño. «Señor», susurró mientras guardaba la carne en una hielera vieja, «no sé qué hacer. Mañana me quedaré en la calle, pero confío en ti. Tú alimentaste a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Tú puedes hacer un milagro también para mí. Y si no, si tu voluntad es que yo pierda todo, que se haga tu voluntad, no la mía». Una lágrima rodó por su mejilla curtida. La limpió rápidamente con el dorso de la mano. No era momento de quebrarse, aún le quedaba trabajo por hacer. A las 9:30, cuando la calle ya estaba casi desierta y el frío se había vuelto cortante como navaja, Ramiro vio a una mujer mayor acercarse lentamente, apoyándose en un bastón improvisado. Reconoció a doña Chencha, una indigente que dormía en el portal de una tienda cerrada a 3 cuadras de allí. «Doña Chencha», la saludó con cariño, «¿qué hace por aquí con este frío? Debería estar resguardada». La mujer, de edad indeterminada, pero probablemente 70 y tantos años, le sonrió con su boca desdentada. «Don Rami, tenía hambre, y sé que usted nunca me falla». «Claro que no, señora. Venga, siéntese aquí». Le ofreció la banca y comenzó a preparar 4 tacos con extra de todo. «¿Quiere un atole? Tengo uno de guayaba que está calientito». «Ay, don Rami, Dios lo bendiga, usted es un ángel». «No, doña Chencha, yo solo soy un taquero. Los ángeles son otros». Le sirvió los tacos, el atole, y cuando ella no miraba, deslizó 20 pesos debajo del plato. La mujer comió con la desesperación del hambre verdadera, ese hambre que no conoce dignidad ni modales. Cuando terminó y vio los 20 pesos, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Don Rami, esto es demasiado. Usted también necesita. Los dos necesitamos, doña Chencha. Pero juntos, con la ayuda de Dios, salimos adelante. Guarde ese dinero. Cómprese unas medias gruesas para el frío». La mujer se fue bendiciendo a Ramiro y a toda su descendencia, aunque él no tuviera hijos. Ramiro anotó en su libreta: 4 tacos, un atole, 20 pesos, regalo, doña Chencha. Miró su caja del día. Quedaban 130 pesos. De eso tendría que comprar tortillas para mañana, gas, algo de carne, y aún así no alcanzaría ni para un mes de renta. Pero Ramiro no se desesperó. Cerró los ojos y oró. «Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por la fuerza para trabajar. Gracias por cada taco que pude vender y cada taco que pude regalar. Tú conoces mi situación. Tú sabes que mañana puedo perder mi techo. Pero también sé que tú cuidas de los gorriones y yo valgo más que muchos gorriones. Pongo mi vida en tus manos. Hágase tu voluntad. Amén». Eran casi las 10 de la noche cuando Ramiro comenzó a desmontar su puesto. Guardaba las sillas, limpiaba por última vez el comal cuando escuchó pasos acercándose. Se volvió y lo que vio le partió el corazón en 1000 pedazos. Si esta historia ya ha comenzado a tocar tu corazón, te pido que nos ayudes a alcanzar nuestro sueño. Llegar a 40,000 suscriptores para esta Navidad. Dale like a este video. Suscríbete si aún no lo has hecho y comenta de qué ciudad nos estás viendo y si te están gustando estas historias de fe y esperanza. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo testimonios que transforman vidas. Que Dios te bendiga. Un hombre joven caminaba hacia él con pasos vacilantes. No, caminar no era la palabra correcta. Se arrastraba como si cada paso fuera una agonía. Iba descalzo, los pies sangrantes dejaban pequeñas manchas oscuras en el pavimento, y vestía un pantalón de mezclilla roto en las rodillas y una playera blanca tan sucia que apenas se distinguía su color original. Su cabello largo y enmarañado le caía sobre el rostro, ocultando sus facciones. Pero lo que más impactó a Ramiro
fueron sus manos. Incluso desde la distancia pudo ver las cicatrices extrañas que las marcaban, como si hubieran sido atravesadas por clavos. El extraño se detuvo a 1 metro del puesto y levantó el rostro. Sus ojos, profundos y llenos de un dolor indescriptible, se clavaron en los de Ramiro. «Don», dijo con voz ronca, quebrada, «¿me regala un taco? Tengo 3 días sin comer». En ese momento, algo cambió en el aire. Ramiro sintió una presencia, una electricidad espiritual que le erizó cada vello del cuerpo. No sabía explicarlo, pero supo, simplemente supo, que esta no era una petición común. Este no era un encuentro ordinario. «Hijo», respondió con voz temblorosa, «siéntate, te daré de comer». Y mientras el hombre se sentaba lentamente en la banca, Ramiro sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía cómo, no sabía por qué, pero lo sabía con la certeza con la que se sabe que el sol saldrá mañana, porque en el reino de Dios nada es coincidencia, todo es providencia. ¿Alguna vez has ayudado a alguien sin esperar nada a cambio, incluso cuando tú mismo estabas pasando por una situación difícil? Comenta tu experiencia. Quiero saber si hay más corazones generosos como el de don Ramiro viendo este video. El tiempo pareció detenerse mientras Ramiro encendía nuevamente el comal. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por algo que no podía nombrar, mientras sacaba la carne al pastor que había guardado momentos antes. El hombre permanecía sentado en la banca, con la cabeza gacha, los hombros caídos, como si cargara el peso del mundo entero. Ramiro trabajaba en silencio, pero sus ojos no dejaban de observar al extraño. Había algo en él que lo perturbaba y lo atraía al mismo tiempo. Había alimentado a cientos de indigentes en los últimos 3 años, pero ninguno le había causado esta sensación de reverencia. Sí, esa era la palabra. Reverencia. Las manos del hombre descansaban sobre sus rodillas. Ahora que estaba más cerca, Ramiro podía ver las marcas con mayor claridad. No eran cicatrices comunes, eran heridas antiguas, sí, pero perfectamente redondas, como si algo las hubiera atravesado completamente, y en medio de cada palma, en el centro exacto, como clavos, murmuró Ramiro para sí mismo, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de -2 grados. Sacudió la cabeza. «Estás cansado, Ramiro. Estás viendo cosas que no son». Pero no podía apartar la mirada de esas manos. Preparó 5 tacos al pastor con todo el amor que habría puesto si estuviera cocinando para Lupita. Cebolla picada finamente, cilantro fresco, salsa verde de su propia receta, la que Lupita le había enseñado, y limón. Añadió frijoles refritos con queso y un refresco de manzana. El hombre necesitaba recuperar fuerzas, y Ramiro no iba a escatimar. «Aquí tienes, hijo», dijo, colocando el plato frente al extraño. «Come con calma, nadie te apura». El hombre levantó la vista, y Ramiro casi dejó caer el vaso de refresco que tenía en la mano. Los ojos que lo miraban eran de un color indefinible, marrones, verdes, dorados, y contenían una profundidad que parecía abarcar eternidades. Eran ojos que habían visto sufrimiento, pero también amor, ojos que habían llorado, pero también sonreído, ojos que conocían secretos del alma humana que nadie más podía comprender. «Gracias», susurró el hombre, y en esa palabra simple había un universo de gratitud. Comenzó a comer, y para asombro de Ramiro, lágrimas rodaban por sus mejillas mientras lo hacía. No eran lágrimas de tristeza, parecían ser de alivio, gozo. Ramiro no podía distinguirlo. El hombre comía con hambre desesperada, pero también con una dignidad extraña, como si cada bocado fuera una comunión sagrada. Ramiro se sentó en una silla cercana, sin atreverse a interrumpir. Observaba en silencio,
sintiendo que estaba siendo testigo de algo importante, algo que trascendía el simple acto de alimentar a un hambriento. Cuando el hombre terminó el tercer taco, habló sin dejar de comer. Nadie me había visto. ¿Cómo dices, hijo?, preguntó Ramiro acercándose. Llevo 3 días caminando por estas calles, continuó el hombre, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano marcada. Miles de personas pasaron junto a mí. Me vieron, pero no me vieron, ¿entiende? Sus ojos pasaban sobre mí como si fuera invisible, como si no existiera. Ramiro sintió una punzada en el corazón. Conocía esa sensación. La había visto en los rostros de tantos indigentes, el dolor de ser invisible, de ser menos que humano, para quienes caminaban por las calles con prisa y ojos cerrados. Una mujer cruzó la calle para no pasar cerca de mí, continuó el extraño. Un hombre me gritó que buscara trabajo en lugar de pedir limosna. Otro me arrojó monedas al suelo como si fuera un perro. Pero tú me viste de verdad. Hijo, todos somos hijos de Dios, respondió Ramiro con suavidad. Jesús nos enseñó a ver a Cristo en cada persona que sufre, en cada hambriento, en cada sediento, en cada desnudo. No hay mérito en hacer lo que Cristo nos mandó hacer. El hombre lo miró fijamente, con una intensidad que hizo que Ramiro sintiera como si su alma estuviera siendo leída como un libro abierto. Mencionaste a Jesús, dijo el extraño lentamente. Sí, hijo, creo en Jesús con todo mi corazón. Él es mi Señor y Salvador. ¿Y practicas lo que Él enseñó? Ramiro bajó la mirada, humilde. Trato. No siempre lo logro. Soy un pecador, hijo, pero cada día intento ser un poco mejor, un poco más parecido a Él. El hombre tomó el último taco y lo comió lentamente, saboreando cada bocado. Cuando terminó, bebió el refresco y suspiró profundamente, como si ese suspiro viniera de lo más hondo de su ser. ¿Cuánto te debo?, preguntó, buscando en los bolsillos de su pantalón roto. Nada, hijo. Es un regalo. Pero necesitas dinero, ¿verdad? La pregunta tomó a Ramiro por sorpresa. ¿Cómo podía saberlo? Su ropa, aunque humilde, no estaba rota. Su puesto, aunque viejo, funcionaba. ¿Qué en su apariencia revelaba su desesperación financiera? Todos necesitamos dinero, hijo, respondió con una sonrisa triste. Pero tú necesitabas comida más de lo que yo necesito cobrar. Come tranquilo. Esto es regalo de Dios. El hombre se quedó en silencio por un momento, mirando sus manos vacías. Luego levantó la vista y preguntó, ¿qué tan necesitado estás realmente? Ramiro dudó. No le gustaba hablar de sus problemas. La fe, le había enseñado el padre Miguel, no era quejarse de lo que falta, sino agradecer por lo que se tiene. Pero algo en la mirada de ese extraño lo invitaba a la honestidad, a la vulnerabilidad. Debo 3 meses de renta, admitió finalmente. 4.500 pesos. Mañana, 24 de diciembre, me desalojan si no pago. Perderé el cuartito donde viví con mi esposa, donde guardo sus recuerdos. Pero, se apresuró a añadir, Jesús proveerá. Él nunca me ha abandonado. Algo hará. Yo confío. ¿Confías?, preguntó el hombre con una voz extraña, como si esa palabra significara más de lo que Ramiro podía comprender. Sí, confío. He visto tantos milagros en mi vida, hijo. Pequeños milagros, pero milagros al fin. Cuando Lupita, mi esposa, se murió, pensé que no podría seguir. Pero Dios me dio fuerzas. Cuando no tenía para comer, alguien siempre llegaba a comprar tacos. Cuando estaba más solo, siempre aparecía alguien que necesitaba mi ayuda, y al ayudar, yo también era ayudado. Así que sí, confío. Aunque mañana me quede sin techo, confío, porque Dios es fiel. Las palabras brotaban de su corazón como un río que había estado contenido. Ramiro se sorprendió de su propia elocuencia.
de la profundidad de su fe cuando la expresaba en voz alta. Era fácil decir confío en la comodidad de la oración privada. Era otra cosa decirlo frente a la crisis real, frente a la posibilidad concreta de quedarse en la calle. El extraño se puso de pie lentamente. Era más alto de lo que Ramiro había pensado, quizá 1,80 m. A pesar de su apariencia desaliñada, había algo majestuoso en su porte, algo que comandaba respeto sin exigirlo. «Don Ramiro», dijo el hombre, y el taquero se sobresaltó. No recordaba haber mencionado su nombre. «¿Me conoces?» «No, hijo. No te había visto antes de esta noche. Pero me mencionaste 3 veces. ¿Cómo? No entiendo». Dijiste, «Jesús nos enseñó a ver a Cristo». Dijiste, «Come tranquilo, esto es regalo de Dios». Dijiste, «Jesús proveerá». Me mencionaste 3 veces, don Ramiro. 3 veces invocaste mi nombre. El corazón de Ramiro comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sus piernas temblaban. «Tu nombre, hijo». Yo hablaba de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. «Lo sé», interrumpió el hombre suavemente. «Por eso pregunto, ¿crees en mí?» La pregunta flotó en el aire frío, como una pluma suspendida en el tiempo. Ramiro sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Las luces de la calle parecían más brillantes. Los sonidos distantes de la ciudad se desvanecieron. Solo existían ellos dos, un taquero humilde y un extraño que hacía preguntas imposibles. «Claro que creo en Jesús, hijo», respondió Ramiro con voz temblorosa. «He creído en Él toda mi vida. Él es mi roca, mi salvación». «Entonces créeme», dijo el hombre, y su voz ahora tenía un matiz diferente, una autoridad que hizo que Ramiro sintiera la necesidad urgente de arrodillarse. «Créeme cuando te digo que yo soy Jesús, y vine en persona porque tú me alimentaste 340 noches a mis indigentes. Hoy quise que me alimentaras directamente». El mundo de Ramiro se detuvo, literalmente se detuvo. Los sonidos cesaron, el frío desapareció. Solo quedó esa voz, esas palabras y el peso aplastante y glorioso de lo que implicaban. «¿Qué dice?», susurró Ramiro, sintiendo que sus rodillas cedían. «No puede ser. Usted es...» «Soy quien digo que soy», respondió el hombre, y ahora su rostro comenzó a cambiar. La suciedad pareció disolverse, el cabello enmarañado se ordenó. Los rasgos marcados por el sufrimiento se iluminaron con una luz que no venía de las farolas de la calle, sino de dentro, de su propio ser. Ramiro cayó de rodillas sobre el pavimento frío, temblando de pies a cabeza. «Señor, Señor», era todo lo que podía decir. Las lágrimas brotaban como ríos de sus ojos. «¿Crees que Dios todavía hace milagros hoy? ¿Crees que Jesús puede manifestarse en formas que no esperamos? Comenta tu opinión. Este testimonio está a punto de mostrar algo que desafiará todo lo que crees saber sobre la fe». Jesús, porque ahora Ramiro no tenía la menor duda de quién era, extendió su mano y tocó suavemente el hombro del taquero arrodillado. «Levántate, don Ramiro. No temas». Pero Ramiro no podía levantarse. Sus piernas no le respondían. Todo su cuerpo temblaba con una mezcla de terror reverente, asombro absoluto y un gozo tan profundo que dolía en lo más hondo de su pecho. «No soy digno, Señor», sollozó. «No soy digno de que tú estés aquí, de que me hables». «Nadie es digno, Ramiro», respondió Jesús con una ternura infinita en su voz. «Pero la dignidad no viene de lo que eres, sino de lo que yo hice por ti en la cruz. Levántate. Quiero hablar contigo de igual a igual, de corazón a corazón». Con esfuerzo sobrehumano, Ramiro se puso de pie, aunque sus piernas seguían temblando como hojas en el viento. Jesús lo sostuvo del brazo, y al contacto físico, una oleada de paz y amor lo invadió, tan poderosa que casi lo tira nuevamente al suelo. «Señor, no puedo,
Esto es demasiado. Mira mis manos, Ramiro. Jesús extendió sus manos frente al taquero. Las cicatrices que Ramiro había visto antes ahora eran claramente visibles. No eran cicatrices superficiales. Eran agujeros profundos, atravesados de lado a lado en el centro exacto de cada palma. Agujeros que contaban una historia de sacrificio, de dolor incomprensible, de amor que trasciende la muerte. Ramiro tocó una de las manos con dedos temblorosos. El agujero era real, podía sentirlo. Y al tocarlo vio, no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del espíritu, el momento en que el clavo había atravesado esa carne, el momento del Gólgota, el momento en que la salvación del mundo había sido comprada con sangre divina. ¿Lo ves?, preguntó Jesús. Estas marcas son reales. Esta es mi carne. Este es mi cuerpo, que fue partido por ti, por don Chuy tu casero, por Toñito, por doña Chencha, por cada persona que ha caminado sobre esta tierra. Lo hice porque los amo. Porque tú, Ramiro Velázquez, eres tan valioso para mí que habría muerto aunque fueras el único ser humano en todo el universo. Ramiro lloró con un llanto profundo, catártico, que le salía desde lo más hondo del alma. Todos los años de dolor, de pérdida, de lucha, de fe mantenida contra viento y marea, explotaron en ese momento. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de reconocimiento, de amor correspondido. ¿Por qué yo, Señor?, logró articular entre sollozos. Soy nadie. Soy un simple taquero. No he hecho nada grande. No he cambiado el mundo. Has cambiado tu mundo, respondió Jesús, limpiando las lágrimas de Ramiro con el pulgar. Y eso es más grande de lo que crees. Mira, déjame explicarte por qué vine. Jesús señaló la banca donde había estado sentado minutos antes. Cada noche, desde hace 340 noches, tú has alimentado a mis hermanos más pequeños. Cada taco que les diste, yo lo recibí. ¿Recuerdas el versículo de Mateo 25:35 que escribes en tu libreta? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me recibiste. Tú no lo escribías solo porque sí, Ramiro, lo vivías, lo hacías realidad cada noche. Pero Señor, eso es solo lo correcto. Exactamente, sonrió Jesús. Es lo correcto. Pero ¿sabes cuántos de mis hijos hacen lo correcto cuando les cuesta? Cuando ellos mismos están necesitados. Cuando dar significa quedarse sin comer. Tú dabas incluso cuando no tenías. Dabas incluso cuando tu caja del día apenas alcanzaba para ti. Dabas porque creías, verdaderamente creías que al dar a ellos, me dabas a mí. Jesús caminó lentamente alrededor del pequeño puesto de tacos, tocando el comal viejo, las sillas de plástico, la hielera remendada. Este lugar es un altar, Ramiro. No está en una iglesia con vitrales y órganos. Está en una esquina de Tepito, entre el ruido y el bullicio. Pero es un altar porque aquí, cada noche, tú ofreces sacrificios de amor. Cada taco gratis es una ofrenda. Cada sonrisa a un hambriento es una oración. Cada acto de generosidad, cuando tú mismo estás sufriendo, es un himno que llega directo a mi trono. Ramiro escuchaba, hipnotizado. Nunca había pensado en su trabajo de esa manera. Para él, simplemente hacía lo que había que hacer. Lo que Lupita habría querido. Lo que Cristo había mandado. Esta noche, continuó Jesús, yo quise venir en persona, no enviarte un ángel, no hablarte en un sueño, sino venir yo mismo, en carne, como vine hace 2000 años a caminar entre los hombres. Quise que me alimentaras directamente, que me vieras, que tus manos tocaran mis manos, porque te lo mereces, Ramiro. Te has ganado el derecho de ver mi rostro. No, Señor, protestó Ramiro. Nadie se gana eso. Es por tu gracia. Es por mi gracia, sí, asintió Jesús. Pero mi gracia no es ciega.
Veo los corazones, conozco las intenciones. Y tu corazón, Ramiro Velázquez, es hermoso. Está lleno de cicatrices como mis manos. Está roto en algunos lugares, como estuvo mi cuerpo en la cruz. Pero sigue amando, sigue dando, sigue creyendo. Y eso me conmueve hasta las lágrimas. Y para asombro de Ramiro, vio lágrimas en los ojos de Jesús. El Hijo de Dios, el Creador del universo, el Rey de Reyes, lloraba por un simple taquero de Tepito. Señor, ¿tú lloras por mí? Lloro de gozo, Ramiro. Lloro porque uno de mis hijos ha entendido el mensaje, ha vivido el Evangelio, no solo lo ha leído, ha amado con mis manos, ha dado con mi corazón. Y cuando veo eso, cuando veo un alma que refleja mi amor al mundo, sí, lloro de gozo. Jesús se acercó nuevamente a Ramiro y puso ambas manos sobre sus hombros, mirándolo directamente a los ojos. Escucha bien lo que te voy a decir, porque es importante. Mañana, 24 de diciembre, a las 8 de la mañana en punto, vendrá a buscarte un hombre llamado Ingeniero Morales. Te dará un sobre, no lo abras frente a él. Espera a que se vaya y ábrelo solo. Lo que encuentres dentro es una respuesta a tus oraciones, una muestra de que yo escucho, yo veo, yo proveo. ¿Un sobre?, preguntó Ramiro confundido. ¿Qué? No preguntes, solo confía. ¿No dijiste hace unos minutos que confías en mí? Pues ahora tendrás la oportunidad de demostrarlo. Morales vendrá, te dará el sobre, lo demás lo verás por ti mismo. Jesús comenzó a retroceder lentamente y mientras lo hacía, una luz suave pero cada vez más intensa comenzó a rodearlo. No era luz de las farolas, era luz que emanaba de él mismo, como si cada célula de su cuerpo fuera una pequeña estrella. «¡Espera, Señor!», gritó Ramiro extendiendo las manos. «No te vayas, tengo tantas preguntas. Hay tanto que quiero preguntarte». «Todo a su tiempo, amigo mío», respondió Jesús, y su sonrisa era más brillante que 1000 soles. «No es adiós, es hasta luego, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Y tú, Ramiro, siempre me tienes en tu corazón. Nunca estás solo, nunca lo has estado, nunca lo estarás». «Señor». Ramiro corrió hacia él, pero la luz era ahora tan brillante que tuvo que cerrar los ojos. «Recuerda, Ramiro, lo que hiciste al más pequeño de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. Sigue amando, sigue dando, sigue siendo luz en medio de las tinieblas de Tepito. Y un día, cuando tu tiempo en la tierra termine, yo mismo vendré a buscarte para llevarte a la casa de mi padre, donde hay muchas moradas. Allí te esperan Lupita y todos los que amaste. Allí prepararás tacos celestiales para los santos y los ángeles, y será glorioso». La luz se volvió tan intensa que Ramiro tuvo que cubrirse el rostro con las manos. Sintió un calor envolvente, amoroso, que lo llenó de pies a cabeza, y luego silencio. Cuando finalmente pudo abrir los ojos, estaba solo en la esquina. El frío había regresado. Los sonidos distantes de la ciudad volvieron a ser audibles. El puesto de tacos estaba exactamente como siempre, pero Jesús había desaparecido. Ramiro miró a su alrededor frenéticamente. Había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio y la desesperación, pero no. Sus rodillas dolían de haber estado arrodillado sobre el pavimento. Sus ojos ardían de tanto llorar. Y en su corazón una certeza absoluta, inquebrantable. Había visto al Señor. Se dejó caer sobre la banca, temblando. Miró el plato donde Jesús había comido. Estaba vacío, pero había algo más. Una pequeña mancha en el borde del plato. Ramiro la tocó con el dedo y la llevó a sus labios. Era dulce, imposiblemente dulce, con un sabor que no podía describir, un sabor que no pertenecía a este mundo. Fue real,
susurró. Fue real, fue real, fue real. Lo repitió como un mantra, como una oración, como una declaración de fe. Y luego, incapaz de contenerse más, se arrodilló allí mismo en medio de la calle, levantó las manos al cielo y gritó con todas sus fuerzas: «¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Altísimo! Jesús estuvo aquí, Jesús estuvo aquí en mi puesto». Las pocas personas que caminaban por la calle a esa hora lo miraron extraño, algunos con lástima, pensando que el pobre hombre había perdido la razón. Pero Ramiro no les prestó atención. Seguía gritando, llorando, riendo, alabando. Había alimentado al Hijo de Dios. Había tocado las manos que crearon el universo. Había mirado a los ojos que vieron el principio y verán el fin. Y nada, absolutamente nada en su vida volvería a ser igual. ¿Alguna vez has experimentado un momento en tu vida donde sentiste la presencia de Dios de forma tan real que no pudiste dudarlo? Un momento que cambió todo. Cuéntanos en los comentarios, porque testimonios como el de Don Ramiro nos recuerdan que Dios sigue actuando en nuestras vidas de formas misteriosas y poderosas. Ramiro no durmió esa noche. ¿Cómo podría? Había vuelto a su cuartito de 15 metros cuadrados en estado de shock espiritual, caminando como un sonámbulo por las calles vacías de Tepito. Cada paso era una oración, cada respiración era una alabanza. Cuando llegó a su pequeña habitación, se arrodilló frente a la imagen de Jesús que colgaba en la pared, una estampa vieja y desgastada que Lupita había puesto allí años atrás, y la vio con ojos completamente nuevos. «Ese rostro», murmuró tocando la imagen con dedos reverentes. Ese era su rostro, esos eran sus ojos. Pasó las horas de la madrugada en oración, en alabanza, en adoración. A veces lloraba, a veces reía, a veces simplemente se quedaba en silencio, reviviendo cada segundo del encuentro, cada palabra de Jesús, cada matiz de su voz. Sacó su libreta y con manos temblorosas escribió: «Noche del 23 de diciembre. Hoy alimenté a Jesús, no en sentido figurado, no en sentido espiritual. Literalmente, Jesús vino a mi puesto, disfrazado de indigente, y yo le di de comer. Me lo reveló, me mostró sus manos, me dijo por qué vino, y me prometió que mañana, hoy, llegaría un hombre llamado Ingeniero Morales con un sobre. No sé qué habrá en ese sobre. No sé qué significa todo esto, pero sé que fue real, tan real como el aire que respiro, tan real como el dolor que siento en las rodillas de tanto arrodillarme, tan real como las lágrimas que no dejan de brotar de mis ojos. Jesús estuvo aquí, en Tepito, en mi puesto de tacos, conmigo, a las 5 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del sol del 24 de diciembre. Ramiro se duchó, se vistió con su mejor ropa, un pantalón de vestir café que usaba solo para ir a misa y una camisa blanca que Lupita le había regalado en su último aniversario, y salió a la calle. No podía quedarse encerrado. Necesitaba caminar, pensar, procesar. Se dirigió a la parroquia de San Francisco de Asís, que abría sus puertas a las 6 de la mañana para la primera misa. El padre Miguel estaba encendiendo las velas del altar cuando Ramiro entró. El sacerdote se volvió y frunció el ceño al ver la expresión en el rostro de su feligrés. «Don Ramiro está bien. Parece, no sé, como si hubiera visto un fantasma». Ramiro soltó una risa histérica. «Algo así, padre, algo así». Se arrodilló en el primer banco y no dijo nada más. El padre Miguel, sabio como era, no insistió. Celebró la misa con la intensidad tranquila de siempre, y Ramiro participó con una devoción que nunca había sentido antes. Cada palabra de la liturgia tenía un nuevo significado. Cada canto era una conversación con quien había conocido la noche anterior, cuando el sacerdote elevó la hostia durante la consagración y dijo:
Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Ramiro vio en su mente las manos de Jesús, las cicatrices, los agujeros, y lloró. Al terminar la misa, el padre Miguel se acercó. «Don Ramiro, algo le ha pasado, puedo verlo en sus ojos. ¿Quiere hablar?» Ramiro dudó. ¿Cómo contar algo así? ¿Quién le creería? Pero finalmente asintió. «Padre, anoche Jesús vino a mi puesto de tacos». El sacerdote parpadeó. «Hijo, todos experimentamos a Cristo de diferentes maneras». «No, padre», interrumpió Ramiro con firmeza. «No hablo en sentido simbólico, hablo literal. Jesús, en carne y hueso, vino a mi puesto. Me habló. Me mostró sus manos con los agujeros de los clavos. Me dijo por qué vino. Y me prometió que hoy, a las 8 de la mañana, un hombre llamado Ingeniero Morales me dará un sobre». El padre Miguel lo miró en silencio por un largo momento. Ramiro esperaba escepticismo, quizá preocupación por su salud mental, pero lo que vio en los ojos del sacerdote fue otra cosa: cautela reverente. «Don Ramiro», dijo finalmente el padre Miguel, «en mis 40 años de sacerdocio he escuchado muchas cosas, visiones, sueños, experiencias místicas. La mayoría tienen explicaciones naturales, pero algunas no. Y he aprendido a no descartar nada sin antes escuchar con atención. Cuénteme todo». Ramiro le contó cada detalle, cada palabra, cada sensación. El padre Miguel escuchó sin interrumpir, con los ojos cerrados, las manos juntas, como si él mismo estuviera en oración mientras Ramiro relataba su experiencia. Cuando terminó, el sacerdote abrió los ojos y había lágrimas en ellos. «Don Ramiro, no puedo decirle con certeza qué fue lo que experimentó anoche, pero puedo decirle esto: conozco su corazón, conozco su fe, conozco sus obras. Y si alguien en esta parroquia, en todo Tepito, mereciera una visita del Señor, es usted. No estoy diciendo que fue real, no estoy diciendo que fue una alucinación, solo estoy diciendo que confío en usted, y que si me dice que Jesús estuvo allí, yo le creo». Ramiro sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Alguien le creía. Alguien no pensaba que estaba loco. «Gracias, padre», susurró. «Gracias por creerme». «Ahora», dijo el padre Miguel mirando su reloj, «son las 7:15. Si lo que Jesús le dijo es verdad, en 45 minutos llegará ese hombre con el sobre. ¿Quiere que lo acompañe?» Ramiro negó con la cabeza. «No, padre. Jesús dijo que lo abriera solo. Creo que debo hacer esto exactamente como él me indicó». «Entonces vaya». El sacerdote lo bendijo con la señal de la cruz. «Vaya con Dios, hijo, y venga a contarme qué pasa». Ramiro salió de la parroquia y caminó lentamente hacia su cuartito. Cada minuto parecía una eternidad. Se sentó en el pequeño escalón frente a su puerta y esperó, mirando el reloj que llevaba en la muñeca, un reloj barato que había comprado en el tianguis, pero que marcaba la hora con precisión. 7:30, 7:45, 7:50, 7:55. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. ¿Y si no llegaba nadie? ¿Y si todo había sido un sueño, una ilusión, un engaño de su mente cansada? ¿Y si, a las 8 en punto exactas, un automóvil gris se detuvo frente a la vecindad? Ramiro se puso de pie de un salto, con las piernas temblando. Un hombre de unos 45 años, vestido con traje y corbata, bajó del coche. Tenía el aspecto de alguien exitoso, con un maletín en una mano y cara de confusión. «¿Don Ramiro Velázquez?», preguntó, mirando un papel que llevaba en la mano. Ramiro casi no podía hablar. Sí, soy yo». El hombre se acercó, extendiendo la mano para saludar. «Soy el ingeniero Carlos Morales. Esto va a sonar muy extraño, pero anoche tuve un sueño.
Bueno, no sé si fue un sueño. Fue tan real. Desperté a las 3 de la madrugada con una voz en mi cabeza que me decía una dirección, un nombre y una instrucción clara. Ve mañana a las 8 de la mañana. Busca a Ramiro Velázquez. Dale esto. Sacó un sobre manila de su maletín y se lo extendió a Ramiro con manos temblorosas. Nunca me había pasado algo así, continuó el ingeniero. Soy un hombre de ciencia, de razón. No creo en... Bueno, no creía en estas cosas, pero la voz era tan clara, tan insistente, que no pude ignorarla. Saqué dinero de mi cuenta de ahorros, lo puse en este sobre y aquí estoy. No sé quién es usted. No sé por qué debía hacer esto. Solo sé que debía hacerlo. Ramiro tomó el sobre con manos que temblaban tanto que casi lo deja caer. Era pesado, muy pesado. Ingeniero Morales, dijo con voz quebrada. La voz en su sueño... ¿Le dijo algo más? El hombre asintió lentamente. Dijo, es una recompensa para un hombre justo, para alguien que ha alimentado a mis hambrientos cuando él mismo tenía hambre. No entendí qué significaba, pero miró a Ramiro con atención. Por la forma en que me está mirando, creo que usted sí lo entiende. Sí, susurró Ramiro. Sí, lo entiendo. El ingeniero Morales se quedó un momento en silencio como si quisiera decir algo más, pero finalmente sacudió la cabeza. Bueno, yo ya cumplí con lo que se me pidió. No sé qué hay en ese sobre. No sé cuánto dinero puse allí. Solo sé que era lo que debía poner. Espero que le sirva para lo que sea que necesite. Se dio la vuelta para irse, pero Ramiro lo detuvo. Ingeniero, gracias. Gracias por obedecer. Gracias por creer en algo que no entendía. Dios lo bendiga. El hombre sonrió con tristeza. Sinceramente, don Ramiro, si esto viene de Dios, creo que el bendecido es usted, no yo. Yo solo fui el mensajero. Se subió a su auto y se fue, dejando a Ramiro solo con el sobre en las manos. Con piernas que apenas lo sostenían, Ramiro entró a su cuartito y cerró la puerta. Se sentó en la cama y miró el sobre durante lo que pareció una eternidad. Está bien, susurró. Voy a abrirlo. Jesús me dijo que lo abriera solo. Aquí estoy solo. Voy a confiar. Con dedos temblorosos, abrió el sobre. Dentro había un cheque y una carta. Tomó el cheque primero y casi se desmaya al ver la cantidad. 250,000 pesos, $250,000, aproximadamente $12,500. Una fortuna para alguien que ganaba 150 pesos al día. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras leía la carta. Don Ramiro Velázquez. Este dinero proviene de una fundación anónima dedicada a ayudar a personas que en medio de su propia necesidad siguen siendo generosas con los demás. Alguien lo nominó. No podemos revelar quién, pero podemos decirle que su bondad no ha pasado desapercibida. Use este dinero sabiamente. Úselo para bendecir su vida y las vidas de otros. Úselo como una herramienta para seguir siendo la luz que ha sido en medio de la oscuridad. Con profundo respeto y admiración, Fundación Esperanza y Caridad. Ramiro leyó la carta una vez, 2 veces, 3 veces. No había ninguna firma real. No había dirección de remitente. Era imposible de rastrear. Y entonces supo con absoluta certeza que esta era la mano de Dios en acción. Jesús había cumplido su promesa. Se arrodilló junto a su cama con el cheque apretado contra su pecho y lloró como no había llorado desde la muerte de Lupita. Pero estas no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud desbordante, de asombro, de reconocimiento de que el Dios del universo lo había visto, lo había escuchado, lo había bendecido. Gracias, Señor, sollozó. Gracias, gracias, gracias. No entiendo por qué yo, no entiendo por qué merezco esto, pero acepto tu regalo, acepto tu provisión.
Y te prometo por todo lo sagrado, que usaré este dinero para tu gloria, para bendecir a otros como tú me has bendecido a mí. Se quedó allí arrodillado hasta que sus rodillas comenzaron a doler. Luego se levantó, se lavó la cara y salió a la calle con el cheque en el bolsillo y un propósito ardiente en el corazón. Su primera parada fue la casa de Don Chuy, su casero. ¿Has experimentado alguna vez una respuesta a tus oraciones tan específica, tan perfecta, que supiste sin dudas que venía de Dios? ¿O tal vez estás esperando un milagro ahora mismo? Comenta y comparte tu historia, porque testimonios como este nos recuerdan que para Dios no hay imposibles. Don Chuy estaba desayunando cuando escuchó el toque en su puerta. Abrió y encontró a Ramiro parado allí, con una expresión en el rostro que no podía descifrar. «Don Ramiro», dijo con pesar, «lo siento mucho, pero ya le dije que hoy era el último día. Si no tiene el dinero de la renta...» «Tengo el dinero», interrumpió Ramiro sacando el cheque de su bolsillo. «Y no solo de 3 meses, quiero pagar 6 meses por adelantado». Don Chuy parpadeó mirando el cheque. ¿Qué es esto? ¿De dónde sacó? Es una larga historia, Don Chuy, una historia de fe y milagros. Algún día se la contaré completa. Por ahora, solo sepa que Dios proveyó, como siempre lo hace, como siempre lo hará. Don Chuy tomó el cheque con manos temblorosas, vio la cantidad y silbó en voz baja. «Don Ramiro, este cheque es por 250,000 pesos. La renta de 6 meses son 9,000 pesos. ¿Qué va a hacer con el resto?» Ramiro sonrió, una sonrisa tan brillante que iluminó su rostro entero. «Voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, bendecir a otros como he sido bendecido». Después de arreglar los asuntos de la renta, Ramiro fue al banco a cambiar el cheque. El cajero, intrigado por la procedencia del dinero, intentó rastrear la cuenta de origen, pero no pudo. Simplemente no existía en ningún sistema. Era como si el dinero hubiera aparecido de la nada. El gerente del banco, preocupado, llamó a Ramiro a su oficina. «Señor Velázquez, este cheque es muy extraño. La cuenta de origen no existe en nuestros registros. Nunca he visto algo así. Debería investigarse». Pero el sistema bancario verificó que el cheque tenía fondos válidos. El dinero estaba allí, real y disponible, aunque la fuente fuera inexplicable. Después de 3 horas de revisiones y llamadas, el gerente finalmente autorizó el cambio, moviendo la cabeza con incredulidad. «Señor Velázquez, no sé de dónde vino este dinero, pero técnicamente todo está en orden. Puede retirarlo. Solo tenga cuidado, ¿sí?» Ramiro salió del banco con 250,000 pesos en efectivo, una mochila vieja donde lo había guardado y un corazón lleno de planes. Su segunda parada fue una tienda de equipamiento para negocios. Compró un carrito nuevo para tacos, reluciente y con todos los accesorios necesarios. Compró un comal de mejor calidad, ollas nuevas, utensilios profesionales. Gastó 30,000 pesos en equipamiento. Luego fue a un taller de herrería donde encargó un letrero especial para su puesto. El herrero lo miró extrañado cuando Ramiro le explicó lo que quería. «¿Está seguro, don Ramiro? Esto es inusual». «Totalmente seguro», respondió Ramiro con determinación. «Es muy importante para mí. El letrero estaría listo en 3 días. El 25 de diciembre, día de Navidad, Ramiro no trabajó. Lo pasó en la parroquia, en oración y acción de gracias. Pero no se quedó solo. Invitó a Toñito y su madre, a doña Chencha, y a todos los indigentes que conocía a una comida especial en el patio de la iglesia. Gastó 5,000 pesos en comida, tamales, pozole, ponche, pan dulce. Alimentó a más de 100 personas ese día. El padre Miguel, observando la escena, se acercó a Ramiro con lágrimas en los ojos. «Hijo, lo que estás haciendo es hermoso, pero cuéntame, ¿qué pasó con el sobre? ¿Qué había dentro?» Ramiro le contó todo: el cheque, la carta,
La visita al banco. El misterio de la cuenta inexistente. El padre Miguel escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Es un milagro, don Ramiro. Un milagro auténtico. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? No es solo que Dios te haya provisto. Es que tu primer instinto fue compartir esa provisión. No guardaste el dinero para ti. Inmediatamente comenzaste a usarlo para bendecir a otros. Eso es lo que te hace especial. El 28 de diciembre, con su nuevo carrito y equipamiento, Ramiro reabrió Tacos Don Ramí en su esquina habitual. Pero ahora había algo diferente. Muy diferente. Junto al carrito había una silla de madera pulida y barnizada, hermosa y cómoda. Y sobre esa silla, el letrero que había mandado hacer en la herrería: esta silla está reservada para Jesús. Los clientes miraban el letrero con curiosidad. Algunos preguntaban, otros simplemente lo ignoraban. Pero cada persona que preguntaba recibía la misma respuesta de Ramiro. El 23 de diciembre, Jesús vino a mi puesto disfrazado de indigente. Yo le di de comer sin cobrarle. Él me reveló su identidad. Me mostró las cicatrices de los clavos en sus manos y me prometió un milagro. Al día siguiente recibí 250,000 pesos de forma inexplicable. Ahora, esta silla está siempre reservada para él, por si decide volver. Y mientras tanto, está disponible para cualquier persona hambrienta que necesite un lugar donde sentarse y recibir comida gratis. La historia comenzó a correr como pólvora por Tepito. Algunos se burlaban, otros lo llamaban loco, pero muchos más se acercaban con lágrimas en los ojos y preguntas en el corazón. Don Ramiro, ¿de verdad cree que fue Jesús? No solo lo creo, respondía siempre. Lo sé, lo vi, lo toqué, y mi vida cambió para siempre. Un reportero local escuchó la historia y pidió permiso para hacer un reportaje. Ramiro aceptó, con la condición de que todo el crédito fuera para Dios, no para él. El reportaje se publicó el 5 de enero y se volvió viral en redes sociales. Miles de personas lo compartieron, cientos llegaron a Tepito para conocer a el taquero que alimentó a Jesús y ver la silla de Cristo. Pero la confirmación más impactante llegó 2 semanas después del encuentro. Un vecino de la cuadra, don Goyo, que tenía una pequeña tienda de abarrotes, se acercó a Ramiro una tarde con un teléfono celular en la mano. Don Ramiro, necesito enseñarle algo que me tiene muy inquieto. ¿Qué pasa, don Goyo? Mire, yo tengo una cámara de seguridad afuera de mi tienda. Graba todo lo que pasa en esta cuadra. La noche del 23 de diciembre... Bueno, revise esto. Le mostró el video a Ramiro. Era borroso, grabado desde lejos, pero se podía ver claramente. Un hombre descalzo se acerca al puesto de tacos. Ramiro lo atiende, le da comida. El hombre come. Ramiro y el hombre hablan. El hombre se levanta. Y aquí es donde el video se vuelve inexplicable. Una luz comienza a rodear al hombre. No es reflejo de las farolas, no es ninguna luz artificial. Es una luminosidad que emana del cuerpo mismo del extraño, creciendo en intensidad hasta que es casi imposible distinguir su figura. Y luego desaparece, no camina fuera del cuadro, no se aleja, simplemente desaparece como si se hubiera disuelto en el aire. Ramiro se quedó mirando el video, con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Lo ve, don Ramí?, susurró don Goyo con voz temblorosa. No salió caminando, se desvaneció, como alguien que no es de este mundo, completó Ramiro. Gracias, don Goyo. Gracias por mostrarme esto. Ahora tengo prueba de que no estoy loco, prueba de que fue real. El video se filtró a las redes sociales y causó conmoción. Expertos en efectos visuales lo analizaron y declararon que no había edición ni manipulación. La luz era real. La desaparición era real.
No tenían explicación. Los meses siguientes fueron un torbellino. El puesto de Ramiro prosperó más allá de cualquier expectativa. Clientes llegaban de toda la Ciudad de México para comprar tacos bendecidos. Turistas visitaban la silla de Jesús y se tomaban fotos. Ramiro se volvió, sin quererlo, una pequeña celebridad local. Pero él nunca cambió, nunca aumentó los precios de sus tacos, nunca dejó de dar comida gratis a los necesitados. Cada noche, sin falta, preparaba tacos para indigentes. Y cada noche, la silla especial permanecía vacía, esperando. Usó el dinero restante para ayudar a otros comerciantes de Tepito que estaban en problemas. Le pagó 3 meses de renta a una familia que iba a ser desalojada. Le compró medicina a una señora mayor con diabetes, recordando a Lupita. Financió uniformes escolares para 20 niños de escasos recursos. El padre Miguel lo visitaba frecuentemente para hablar de teología, de fe, de milagros. Don Ramiro le dijo en una de esas visitas: ¿sabe cuál es el verdadero milagro aquí? ¿El dinero? ¿El encuentro con Jesús? No, sonrió el sacerdote. El verdadero milagro es que Jesús escogió revelarse a usted porque ya estaba viviendo el Evangelio antes de verlo. No necesitaba ver para creer, no necesitaba milagros para ser generoso. Ya amaba, ya daba, ya servía. El encuentro con Cristo fue una confirmación, no una conversión, porque usted ya estaba convertido. Ramiro meditó esas palabras por largo tiempo. Un día, un año después del encuentro, una mujer joven se acercó al puesto. Venía vestida con ropa humilde, cargando a un bebé en brazos. Sus ojos estaban rojos de llorar. «Don Ramiro», dijo con voz quebrada, «escuché su historia. Escuché que usted vio a Jesús, que Él le habló. Yo necesito saber, ¿Él todavía escucha? ¿Todavía se preocupa por personas como yo?» Ramiro salió de detrás del carrito y se acercó a ella. «¿Cómo se llama, hija?» «Marta. Y este es mi hijo, Angelito. Tiene 6 meses. Su papá nos abandonó. No tengo dinero para comprar leche. No sé qué hacer». Ramiro sintió el eco de sus propias luchas, sus propios miedos, sus propias noches de desesperación. Puso su mano suavemente sobre el hombro de Marta. «Jesús no solo escucha, hija. Él está aquí, ahora mismo, en este momento. Él me dijo algo que nunca olvidaré. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Tú viniste aquí con fe. Yo estoy aquí con fe. Eso significa que Él está aquí con nosotros». Le preparó tacos, le dio un sobre con 1,000 pesos y le dio la dirección de organizaciones que podían ayudarla con alimentos y apoyo para madres solteras. Pero sobre todo, le dijo mientras ella lloraba de gratitud: «Nunca olvides que Dios te ve, te conoce, te ama. No estás sola. Nunca estás sola». Marta se fue bendiciendo a Ramiro, y él se quedó mirándola alejarse con el bebé en brazos. Y en ese momento sintió la presencia, esa misma electricidad espiritual que había sentido la noche del 23 de diciembre. Se volvió rápidamente hacia la silla reservada. Estaba vacía, pero sobre ella había algo que no había estado allí segundos antes. Una pequeña rosa blanca, perfecta, con gotas de rocío que brillaban como diamantes bajo la luz de la tarde. Ramiro se acercó con el corazón latiendo fuerte. Tomó la rosa y la olió. Su fragancia era indescriptible, no de este mundo, exactamente igual al sabor dulce que había quedado en el plato aquella noche. Y escuchó una voz, no con los oídos, sino en el corazón. «Sigo aquí, amigo mío, sigo viendo, sigo proveyendo. Y tú sigues siendo mis manos, mis pies, mi corazón en este rincón de mi mundo. Bien hecho, siervo bueno y fiel, bien hecho». Ramiro abrazó la rosa contra su pecho y lloró lágrimas de gozo puro, mientras el sol de la tarde bañaba su pequeño puesto en luz dorada. Epílogo. Hoy, don Ramiro Velázquez tiene 59 años. Su puesto, ahora llamado
Tacos Don Ramí, Casa del Taquero Bendecido, es uno de los más conocidos en Tepito. La silla especial sigue allí, esperando con su letrero que dice «Reservada para Jesús». Miles de personas han visitado ese lugar. Cientos han encontrado fe al escuchar su testimonio. Decenas han experimentado sus propios encuentros con lo divino después de orar en ese lugar. Ramiro nunca dejó de dar tacos gratis a los necesitados. Nunca dejó de creer. Nunca dejó de amar. Y cada 23 de diciembre, en el aniversario del encuentro, cierra su puesto temprano y se sienta en la silla reservada, esperando, con tacos preparados al pastor y un corazón lleno de esperanza. Porque, dice siempre que le preguntan, si vino una vez, puede venir otra vez, y yo quiero estar listo, siempre esperando, siempre creyendo. El ingeniero Carlos Morales, por su parte, se convirtió en uno de los clientes más fieles del puesto. Después de ese encuentro inexplicable, su vida cambió. Comenzó a asistir a la iglesia, a orar, a buscar formas de ayudar a otros. Ese día, dice, Dios me usó como instrumento, y al ser usado, fui transformado. Ahora entiendo que todos somos llamados a ser instrumentos de su gracia, de su provisión, de su amor. El video de la cámara de seguridad sigue siendo analizado por creyentes y escépticos por igual. Nadie ha podido explicarlo, nadie ha podido replicarlo. Es simplemente un misterio. Un milagro capturado en píxeles borrosos, pero innegables. Don Chuy, el casero, se convirtió al cristianismo después de presenciar la transformación en la vida de Ramiro. Ahora asiste regularmente a la parroquia de San Francisco de Asís y cuenta su propia versión de la historia. Yo iba a desalojar a un santo y no lo sabía. Marta, la madre soltera, encontró ayuda y apoyo. Su hijo Angelito está creciendo sano y fuerte. Ella visita el puesto cada mes para agradecer y para recordarse a sí misma que Dios provee. El padre Miguel incluye la historia de don Ramiro en sus homilías, usándola como ejemplo de fe viva, de amor en acción, de generosidad que agrada a Dios. Y la pequeña rosa blanca que apareció sobre la silla ese día. Ramiro la prensó cuidadosamente entre las páginas de su Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 35. La tiene allí como recordatorio constante de que Jesús no solo visitó una vez. Él sigue presente, sigue actuando, sigue bendiciendo y sigue buscando corazones generosos que lo reconozcan, no en las nubes del cielo, sino en el rostro del hambriento, del sediento, del desnudo, del forastero. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha inspirado a creer más profundamente en el poder de Dios para intervenir en nuestras vidas, si te ha motivado a ser más generoso incluso cuando tú mismo estás en necesidad, entonces compártela. Porque el verdadero milagro de la historia de don Ramiro no es solo que Jesús se le apareció. Es que su testimonio ha inspirado a miles a vivir el Evangelio de forma más auténtica. ¿Y tú, qué harías si un indigente hambriento te pidiera ayuda hoy? ¿Lo verías como una molestia o como una oportunidad de servir a Cristo mismo? Porque como dijo Jesús en Mateo 25:40, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicieron. Don Ramiro lo hizo sin saber que estaba frente al Señor, y cuando lo supo, no cambió. Siguió siendo el mismo hombre generoso, el mismo corazón amoroso, el mismo siervo fiel. Que su ejemplo nos inspire a todos a vivir cada día como si Cristo mismo pudiera cruzarse en nuestro camino. Porque la verdad es esta: Él se cruza todos los días, en cada persona que necesita nuestra ayuda. La pregunta no es si Jesús vendrá a nosotros. La pregunta es, ¿lo reconoceremos cuando llegue? Suscríbete para más testimonios de fe que transforman vidas. Dale like si esta historia te conmovió. Y comenta.
¿Crees que Dios todavía hace milagros como este en nuestros días? Tu testimonio podría inspirar a alguien más. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.